Hola, mi nombre es Israel. Este es mi nuevo canal al que he nombrado Preguntas y Respuestas de todo tipo. Este canal pretende dar respuestas a preguntas que mucha gente se hace de forma frecuente sobre cuestiones de vida, de ciencia, de religión, de filosofía. Y no me refiero a descripciones matemáticas, técnicas, complejas, que ustedes estén pensando que puedo estar describiendo. No se trata de resolver ecuaciones aquí, ni tecnicismos complejos. Se trata de dar ideas, nuevos conceptos, cosas que se puedan extrapolar y que sean fáciles de comprender dónde está la diferencia entre el concepto que se quiere saber y lo que se sabe del mismo o lo que no se sabe, ¿verdad? No algo de lo que yo pueda describir de forma abstracta. No se trata de eso mi canal, sino de responder preguntas y tratar de dar un buen ejemplo de lo que trato de explicar con eso. De aspectos que muchas veces les dicen es verdad aquello o es falso esto. Yo podría tratar de dar una luz o un significado comprensible a tales aparentes faltas de conocimiento. No es que yo lo sepa todo, pero puedo hacer el intento por tratar de darte una mejor respuesta, una nueva, una modificada, algo más simple que sea más fácil de comprender para quien me dirija la pregunta. Por ejemplo, para empezar mi canal, he decidido empezar mencionando una pregunta que muchos nos hemos hecho, y es referente al tiempo. Por ejemplo, muchas veces he escuchado que alguien dice, el tiempo existe. Algunos científicos dicen que sí, algunos científicos dicen que no. Algunas religiones dicen que esto es el tiempo, alguna filosofía dice aquello es el tiempo. Mi respuesta estaría basada primeramente en el aspecto racional, del cual se podría desprender una respuesta filosófica, posteriormente afectando el aspecto social de tal respuesta y al final a las religiones, afectando la comprensión que de ella tienen en alguna forma. Pero básicamente puedo dar una respuesta de lo que para mí es el tiempo basado en la teoría de la relatividad, que de hecho el día de ayer precisamente vi un video acerca de eso, de cómo habían aparentemente confirmado una vez más de que dicha teoría tiene la tendencia a ser correcta en su descripción matemática y práctica, pero basado precisamente en dicha practicidad, trataré de demostrar que... Y bajo esa respuesta que voy a dar, me gustaría que hicieran ustedes algunas otras, y conforme vayan llegando preguntas en la zona de comentarios, trataré de juntar las que tengan más menciones y basado en la cantidad de menciones, haré videos que traten de responder dichas cuestiones. Y empezando a responder la pregunta de que si el tiempo existe, podría decir lo siguiente. El día de ayer estaba observando un video de un youtuber muy conocido donde explicaba que unas fallas en el lanzamiento de 2 satélites tenía como consecuencia confirmar de forma indirecta la practicidad de la teoría de la relatividad respecto de lo que conocemos como tiempo. En dicho video se describe que por error se mandaron en órbitas elípticas a 2 satélites que debían ser geoestacionarios, por lo cual su órbita debería ser circular y mantenerse estable en dicha órbita para no modificar su relación con respecto a la zona que quería cubrir en las transmisiones de satélite hacia la Tierra. Por lo que tuvieron que usar los motores con la reserva de combustible para poder ubicarlos más o menos en la órbita que ellos querían tener, cuando menos. Y que al hacer dicho proceso comprobarían de forma indirecta que la teoría de la relatividad seguía dando resultados concretos y factiblemente verdaderos. Pero mediante mi respuesta o este hecho del concepto del tiempo, ellos se basan en el simple hecho de que el tiempo es medible y que el tiempo tiene una consecuencia directa en el desarrollo de la evolución de los elementos como tales. Anteriormente no se sabía nada al respecto cuando se diseñaron los primeros relojes de sol, por ejemplo. No se sabía nada de la emisión de partículas que tiene cierto tipo de elementos de forma constante y periódica, aparentemente. Eso se sabe apenas hace poco. Por ejemplo, el reloj del elemento de cesio. Creo que ese es el elemento que se utiliza muy frecuentemente para diseñar relojes atómicos, ya que este calcula el segundo de forma muy eficiente con respecto de la exactitud de lo que consideramos es un segundo. Pero ese simple hecho dice que afecta la sincronicidad de dicho elemento o de cualquier elemento que utilice para eso cuando un reloj es llevado fuera de la masa de la Tierra. Por ejemplo,
en este caso los satélites, ya que se encuentran a una distancia considerable y que dicha sincronicidad se pierde derivado de la gravedad de ambos objetos. Por ejemplo, la gravedad de la Tierra es diferente a la gravedad que se ejerce sobre el satélite a esa distancia, y que dicha diferencia de efecto gravitatorio hace que el reloj que está en la Tierra vaya más despacio que el que está en el satélite, generando una desincronización apenas medible respecto de dichas masas. Además de que con el transcurso del tiempo como lo entendemos, dicha sincronización pues, va incrementándose. Pero eso es aparentemente factible, ¿verdad? Porque el movimiento de ambos objetos es diferente, ya que se encuentran en espacios diferentes en ese momento. Lo que voy a tratar de comprobar es simplemente un hecho, y no se les había ocurrido a quienes consideran que la teoría de la relatividad precisamente describe que el espacio-tiempo es una cosa verdadera y que debería de seguirse utilizando ese tipo de mediciones respecto de las masas en el espacio, y que el concepto del tiempo es relativo al observador. Por lo tanto, derivado de la diferencia de masas y gravedad en cada objeto, la ralentización del tiempo es algo real. Y este es el discernimiento que describo con respecto al tiempo, no para generar un malentendido, sino más bien para comprender dónde está lo que ellos consideran que es el tiempo y que en realidad eso no es el tiempo. Usando el ejemplo de los satélites, cada satélite trae, como sabemos, normalmente un reloj, y este reloj está hecho de elementos muy exactos para precisamente tener una sincronicidad muy precisa con respecto a la recepción de información en la Tierra y viceversa, de la que se envía al espacio. Luego, tomamos en cuenta que ese reloj cuenta literalmente el tiempo en el que estamos, y que es exacto, ya que se utilizaron todas las medidas precautorias para saber que dicho reloj está bien sincronizado con los artilugios mecánicos y electrónicos con los cuales se va a comunicar. Pero es obvio que tanto el satélite como los elementos en tierra son hechos por el ser humano. No es el elemento del concepto, sino que dichos artilugios o artefactos electromecánicos no son el tiempo mismo, y le están dando dicho valor a esos mecanismos. Básicamente están diciendo que un reloj es el tiempo, cuando un reloj es un mecanismo de medición, no es el tiempo en sí. Ni siquiera la desintegración atómica de los elementos es el tiempo en sí. Cada elemento tiene su afán, cada elemento tiene su forma de desintegrarse o mantenerse estable a lo largo de la existencia del universo. No quiere decir que los elementos no se descarguen o se recarguen. Simplemente la sincronicidad en base a la desintegración atómica es una buena forma de medir periodos cronológicos, pero no que eso sea el tiempo. Como les digo, cuando Albert Einstein desarrolló la teoría de la relatividad, no estaba pensando en elementos para desarrollar relojes, y sin embargo dedujo que los relojes eran el tiempo. Ese es el error. Usamos a los relojes como el tiempo mismo, cuando científicamente están describiendo que el tiempo, además de usarse para eso, es una dimensión. La cuarta, por cierto. Si eso fuera cierto, los relojes electromecánicos, mecánicos o solares serían el tiempo mismo. Tenemos una dimensión que podemos tocar, cuando no podemos tocar ni siquiera el espacio. Es una contradicción. Eso no es el tiempo. Y precisamente dicha teoría de la relatividad está comprobando que el tiempo no existe, no comprobándolo. ¿Por qué? Antes que nada, quiero dejar establecido que lo que voy a describir es en base a que comprendo lo suficientemente bien el concepto de espacio-tiempo, el cual se desprende de la teoría especial de la relatividad, donde se describe la cualidad que precisamente es el tema de mi discernimiento, el concepto del tiempo, ya que considero que dicha variable continua crea situaciones que son altamente distractoras de posibles nuevas teorías en las cuales no se contempla dicha variable. Sé que en tal teoría se establece que la forma de comprobar la existencia del tiempo es mediante la descripción empírica, por decirlo de alguna forma, de la inclusión de la velocidad de la luz, por obvias razones, por lo cual, al estar basado dicho cálculo en una ecuación de función de límite, esta dará por resultado que dicha variable cambie con la aceleración relativista de una masa, con un humano incluido, claro, si no, no funciona esto, en proporción inversa
respecto de un observador relativista en reposo aparente. Pero lo que no se dice es que en tales situaciones de aparente aceleración cercana o a dicha velocidad, es que un ser humano, su transporte y todo lo demás también pasaría a ser una masa única relativista, y sin conciencia, claro, de su velocidad, mucho menos de que existe, por lo cual seguiría siendo, en tal caso, algo incomprobable respecto de la paradoja de los hermanos gemelos. Solo por mencionar alguna, sé que el concepto de reloj se aplica en teoría a los cambios de aceleración relativista, no que en realidad exista dicho reloj que se asocia con una dimensión, de una forma misteriosa y hasta un tanto fantasiosa, sino que el ser humano usa los relojes para todo, lo cual deberíamos de cambiar, según lo puedo explicar o según lo voy a explicar. E innegablemente, en un imaginario experimento, obviamente tendrá uno durante una aceleración relativista a la velocidad de la luz en su equipo de desplazamiento, o se lo van a incluir a la fuerza, es lo más obvio, y que cuando acabe dicha aceleración durante la duración de dicho evento, comparará de forma intuitiva si hay algo de cambio de lo que prontamente ha descrito, teorizado y predicho la teoría misma. Eso lo comprendo muy bien, de hecho, es sencillo de entender. El problema sucede cuando se le asigna a dicho mecanismo una forma de sustentar a una dimensión completa, aunque sea de forma figurativa. Algo que se debería declarar a quien trate de comprender esto. Trataré de comprobar del por qué no se debe usar un mecanismo, ya sea totalmente mecánico, análogo o electrónico para definir el tiempo, bajo esas circunstancias, ya que esto es lo que lleva a considerar de forma implícita que el tiempo es algo que se puede adelantar o atrasar dependiendo de cómo se muevan las variables físicas, en teoría, aparentemente paralelas a las que integran las ecuaciones de campo de la teoría especial de la relatividad. Obviamente, se describen implícitamente las de la teoría general, que incluye la gravedad. Si se elimina el concepto del tiempo de dichas ecuaciones, aún usar otro tipo de mecanismos matemáticos que no sean derivadas de las funciones de límite, tal vez cambie dicho concepto del tiempo. Aunque yo trataré de describir aún su inexistencia en dicho concepto de espacio-tiempo. Sé que la teoría describe que, al viajar a tales velocidades, todo lo que es acelerado a la velocidad de la luz sigue intacto, lo cual es obvio que no sucede de esa forma. Solo es una suposición. Luego, según se entiende en dicho supuesto, que eso incluye la medición del tiempo como la entendemos, eso mismo debería de pasar con la materia en sí, ya que todo es materia, incluido el mecanismo que conocemos como reloj, y que en tal supuesto, el reloj simplemente estaría funcionando de forma normal, no que de alguna forma misteriosa una dimensión lo desaceleró. Eso no sucede en realidad. Lo que cambiaría sería lo que no se mueve a velocidad relativista desde la perspectiva del observador en movimiento rectilíneo uniforme, ya que para dicho observador, según describe la matemática usada, todo se movería de forma normal, según la velocidad actual del espacio y su propio espacio personal, sin olvidar eso, y aparecerá lo que se conoce como dilatación temporal relativista, al estar observando a dicho módulo de aceleración en movimiento uniformemente acelerado hacia la velocidad de la luz. Pero esto es derivado de usar la función de límite descrita por un físico y que tiene por nombre Lorentz, aunque dicho descubrimiento también se le atribuye a otra persona más, ya que en dicha función se describe que al acelerar una masa desde la perspectiva de un observador, con su propio tiempo, obviamente, el tiempo de término se acorta, lo cual es obvio que eso sucede, ya que sucede de hecho a bajas velocidades uniformemente aceleradas, lo cual es resultado de dicha descripción, y se le conoce como contracción de Lorentz, que es la primera descripción en atribuir al espacio dicha cualidad, la de contraerse, aunque él estaba buscando cosas más etéreas en realidad, y esta es derivada de la aceleración hacia y hasta la velocidad de la luz, que es donde finalmente el espacio, según se describe en teoría, se encogería hasta el infinito supuesto. Por eso se dice que en tal escenario no transcurre el tiempo, porque, precisamente, se necesita tiempo para recorrer una distancia espacial, y que por obvias razones lo hace todo lo demás que lo rodea, o lo que es lo mismo, todo el espacio restante y su contenido, a excepción del módulo que acelera a la velocidad de la luz.
En tal caso, el tiempo que se describe en un reloj dentro del movimiento uniformemente acelerado simplemente sigue su curso normal de medición, no que éste sea afectado por una dimensión espacial. Eso no es así, solo que sirve de referencia para detectar cambios de medición sobre el pasado, presente y futuro aparentes, ya que en dicha contracción el presente y el futuro se acercaron casi hasta tocarse. Esa es la teoría en términos sencillos. Además de la utilidad de conocer cómo se aplica dicha predicción para que eso sea considerado como lo único que hay hasta el momento. Y ese es el problema aparente. Y es que el señor Einstein lo usó para desarrollar la métrica de sus ecuaciones, por lo que él entendió que eso debía de aplicar en dicho desarrollo de su teoría, lo cual de hecho parece funcionar. Al menos funciona a escalas muy pequeñas, ya que parece haber resultados acertados. Aunque dichas diferencias se podrían derivar también de otras situaciones diferentes a la supuesta comprobación, para lo que yo creo, y que es en base a otros parámetros que no se han tomado en cuenta, pues dicho límite de velocidad de la luz es solo eso, un límite, como lo fue en su momento la velocidad del sonido. Se superó dicho límite y nada pasó como lo que se calculaba y se pensaba iba a suceder. El problema principal en dicha disyuntiva, al parecer, es el espacio, no la velocidad de la luz. A mi entender, tal vez existe el concepto de tiempo y espacio, en ese orden, pero no espacio-tiempo como dualidad única e inseparable, ya que tal dualidad inseparable es únicamente para la mente que lo puede percibir de esa forma y comprender tal cual. De otra manera no funciona así. Tienes que entender el concepto para entender que eres tú el que define dicha dualidad y que solo funciona para ti. Y eso es lo extraño de todo esto. El concepto relativista de espacio y tiempo solo funciona para la mente humana, no para la materia, ya que en tal caso la materia misma es el tiempo. Tal vez sea cierto que la materia es el tiempo, pero yo trataré de explicar por qué el movimiento es el tiempo y no la materia per se. De ahí que yo crea que ese es el problema real con lo que conocemos como tiempo. No nos podemos desprender del mismo y no deja avanzar en nuevas direcciones de comprensión atemporal de dichas formas de comprender el universo mismo. Luego, comienzo con mi discernimiento de la inexistencia del tiempo como descripción espacio-temporal de dicha formalidad. Primero que nada, y antes de cualquier descripción que yo pueda proponer, quiero aclarar que esto que voy a describir es en base a un análisis bastante bien sustentado, al menos eso creo. No solo es una hipótesis por pura ocurrencia mía. Bueno, algo así tiene de eso, pero primeramente por cambiar nuestra forma de percibir el universo, ya que aparentemente hemos bloqueado de forma indirecta tomar otros caminos que pudiesen ser favorables para tener nuevas formas de ver el universo, o de describirlo al menos. Dicho lo anterior, propongo la siguiente hipótesis. La llamada contracción de Lorentz es en realidad el descubrimiento de la capacidad motora de la visión del cerebro humano, no una contracción espacial, y por lo tanto la inexistencia de la llamada ralentización temporal. Y me baso en la siguiente descripción. En el siglo XIX y a principios del siglo XX no se conocían muchas cosas sobre el funcionamiento de los órganos del ser humano, o de cualquier animal o ser vivo en términos generales, desde el nivel celular hasta el sistémico, tal como hoy en día se sabe. La capacidad del ser humano de ver la realidad en su entorno está obviamente bajo la calidad y cantidad de dichos sistemas de órganos internos y cuasi externos, como la piel. Uno de ellos son nuestros ojos, y en específico su capacidad visual, la cual ahora se sabe, la misma está más o menos regida por un límite de procesamiento de información visual, la cual es procesada por nuestro principal órgano nervioso, el cerebro. Este órgano en particular no era muy conocido a finales del siglo XIX y principios del XX, ya que quienes descubrieron ciertas cosas respecto del análisis riguroso de determinados aparentes comportamientos de lo que se conoce como espacio, el tiempo, la energía, entre otras cosas, descubrieron ciertas cualidades que por dicho análisis
interpretaron que tal o cual efecto debería de ser consecuencia de la mecánica de la naturaleza misma del espacio o del tiempo o de la energía, en este caso del espacio. La visión en tal sentido tenía una mecánica desconocida para el siglo XIX y principios del XX. Y es en esa forma que un descubrimiento de un físico de nombre Hendrik Anton Lorentz, el cual descubrió que cuando una masa aceleraba hacia, digamos, la velocidad de la luz, esta masa tendía a contraerse, al menos visualmente. Y después dedujo que, de hecho, el espacio mismo hacía eso. Y derivado de que la aceleración tiene como medida constitutiva la distancia entre el tiempo, para cuando se dirige a c o a velocidad de la luz, la proporción más usada es kilómetro entre segundo. Es inherentemente inseparable de dicha variable, antes constante, por obvias razones. En tales días no se conocía el concepto de velocidad de procesamiento cerebral de la zona del lóbulo occipital, que es donde se procesa la visión en los seres humanos y los homínidos superiores, que tienen semejanza con la volumetría alcanzada para esa función específica de la visión en un cerebro con neocórtex. En relación a los demás animales, dicha zona visual es algo variable, según la anatomía del órgano encefálico de los demás mamíferos, reptiles, aves y animales terrestres, además de los que viven en el agua. Es entendible y por lo tanto posible que el señor que descubrió la llamada contracción espacial no tenía conocimiento de dicha función natural del cerebro. Aún el señor Einstein formuló su teoría de la relatividad, de hecho las dos, antes siquiera de que los aviones aparecieran en escena. Hoy en día, a dicha capacidad de la función humana de ver se le llama vínculo de la visión y velocidad de procesamiento del cerebro humano. Se sabe por experimentación directa que la capacidad de procesamiento de las imágenes que recibe el ojo humano y que traslada al lóbulo occipital para procesar dichas imágenes es de entre 30 y 60 fotogramas por segundo. Es una medida estándar. Y que en términos de refresco de una pantalla, por ejemplo, es de 20 a 60 Hz. Mi hipótesis en ese sentido es que tanto el señor Lorentz como la aplicación de tal métrica en el desarrollo de la teoría especial y luego la general de la teoría de la relatividad es en realidad el descubrimiento de la capacidad cerebral del funcionamiento de la visión humana medida en imágenes por segundo, no de la contracción másica en el espacio-tiempo, más bien de la velocidad de pérdida de visión directamente proporcional de la masa que acelera hacia C, e inversamente proporcional al tiempo que le toma en desaparecer de la visual, la cual está en relación directa con la distancia relativa del observador que se encuentra en movimiento rectilíneamente uniforme, el cual puede ser el mismo observador que está en reposo, pero a diferente distancia variable según la aceleración de la masa hacia C. Y si la distancia también aumenta conforme a la velocidad, permitiría compensar la dilatación tanto espacial como temporal, por lo que la contracción de Lorentz es, según mi hipótesis, no una contracción del espacio ni una dilatación temporal, sino solo lo que podemos ver a simple vista y de lo que se pierde de la visual en proporción directa con la distancia del observador relativo en reposo, respecto del que incrementa la velocidad con movimiento uniformemente acelerado hacia C o hacia la velocidad de la luz. El tiempo que se tarda en recorrer una distancia determinada será más corta según su velocidad en aumento constante. Eso no cambia. Pero no habría contracción espacial ni dilatación temporal física para quien acelera a la velocidad de la luz. Esa es mi hipótesis y propuesta de teoría, al menos hasta que la pueda comprobar o refutar. Si es refutada, la misma dará como resultado una prueba más de sustento a las teorías de la relatividad actuales, las cuales de momento no son leyes, aunque algunos así las llamen, malamente, por cierto. La métrica de la conocida contracción de Lorentz parece ser que se basa en lo anterior descrito, de la capacidad humana de procesar información visual hacia su neocórtex, ubicado en el lóbulo occipital del cerebro. Es obvio que habría que comprobar tal deducción sobre lo anterior descrito, pero también es natural entender que aún la teoría de la relatividad en tal sentido no ha sido comprobada, aun cuando dicen que ya hay pequeñas pruebas de tal teoría aquí o allá. Pero eso no es del todo válido para dar totalidad de validación, y mucho menos si lo que propongo resulta cierto. De hecho, el ser humano comprueba muchas cosas de forma indirecta,
ya que directamente le es imposible hacer tal cosa, como por ejemplo comprobar directamente la velocidad de la luz, aunque yo creo que es correcta dicha deducción, de que su velocidad límite es de 299.000 kilómetros por segundo aproximadamente, más o menos alguna fracción, aunque esta puede variar por todo lo que en el espacio se le puede atravesar a tal movimiento de la luz. Aunque en este caso el ser humano ha desarrollado artefactos y artilugios electrónico-mecánicos y casi totalmente electrónicos que nos ayudan a ver cosas que antes literalmente desaparecían de nuestra visión, como son las cámaras de fotogramas de hiper alta velocidad. Al usar dichos dispositivos para observar dicha supuesta contracción espacial, si es que ese fuese el caso, esta conforme acelera de forma paralela a la supuesta aceleración de la masa en movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la misma determinaría, me refiero al artefacto, que tal supuesta contracción no existe, y probará que solo es un déficit de la capacidad de percepción humana. Algo que es adelantado a su tiempo, sí, pero no que afecte a la masa, al espacio, ni al tiempo mismo. Lo cual de hecho sería otra prueba más de que el concepto de lo que conocemos como tiempo está errado. Yo propongo que el tiempo no existe como dimensión, aunque existe como herramienta, y muy útil por cierto. Aunque de ser cierta mi hipótesis, creo que a nadie le va a gustar lo anterior descrito, ya que afecta a, al menos puedo proponer algo nuevo, algo que podría cambiar todo. Pero volviendo a mi hipótesis sobre que, en realidad, lo que el señor Lorentz estaba describiendo no era una contracción espacial, sino la contracción de la perspectiva visual de nuestra limitada capacidad de ver y comprender que en realidad el espacio no se contrae, sino que lo que estaba describiendo era su propia incapacidad de procesar información relacionada con su propio cerebro. Y lo cual de por sí también es un logro importante, si en realidad hubiese entendido tal cosa de esa forma. El espacio no se contrae, sino más bien la capacidad visual humana descrita de forma implícita y anticipada a su tiempo en un algoritmo matemático más o menos relacionado en ese sentido. Hoy se sabe que a menor cantidad de fotogramas por segundo de capacidad de un ser vivo, la contracción será más rápida o más lenta, dependiendo de la perspectiva. Lo mismo pasa en sentido contrario. A mayor capacidad de fotogramas por segundo, mayor capacidad de ver todo más lento a velocidad relativa desde la perspectiva del movimiento rectilíneo uniforme. En tal caso, el incremento de capacidad de procesamiento de la masa con movimiento uniformemente acelerado se vería nulificado por la proporción directa de fotogramas por segundo inversamente proporcional por la distancia que el observador vaya incrementando con respecto de la masa en aceleración. De ambas formas se puede nulificar dicha supuesta contracción. Si es verdad que ante nuestra visión relativa parecería que el espacio se contrae, que el tiempo se acorta, esto quedaría contradicho si incluimos que la visión de cada protagonista del ficticio, al menos de momento, escenario, habríamos concluido que con el transcurso de los descubrimientos de nuevas tecnologías, que algo estaba mal en tal experimento y conclusión de la métrica de dichas teorías. Básicamente la masa, al ser alcanzada poco a poco por una mayor capacidad de algún artilugio humano para ver lo que antes no podía, con más fotogramas por segundo en términos prácticos, ahora puede observar detalladamente la teorizada contracción, ya que de hecho, si dicha contracción fuese cierta, a unas velocidades igualitarias entre aceleración e hiperaltas velocidades de fotogramas, tanto de la masa como de la capacidad del artefacto humano de procesamiento de imágenes, lo que antes parecía contraerse y desaparecer, ahora será apreciable que la masa no ha perdido longitud, ni ha curvado el espacio, ni lo ha contraído. Quise decir eso. Ni el tiempo se ha dilatado. El tiempo, si se le asocia con el espacio mismo, ya que en términos generales tampoco se sabe qué es el espacio, y me refiero a que no tenemos un concepto general real y sus propiedades físicas intrínsecas, algo así como llamarlo unidad espacial, la cual sería universal, no solo local. Del espacio y su concepto también hablaré después de lo que el espacio es, en mi opinión, y cuáles características parece tener.
algo que no van a encontrar en los libros de física. Luego, y en tal caso, lo que están describiendo tanto del espacio como del tiempo es algo que parece solo concordar con lo que se observa de tales conceptos respecto de la genialidad del señor Albert Einstein, que es algo grandioso de por sí. Aunque el espacio no solo es un concepto, es obvio que existe. Por consecuencia, con el concepto del tiempo, implícitamente están describiendo que es el espacio mismo, lo cual lo deben de haber adjudicado a dichos eventos, no al espacio por sí solo, ya que dichos eventos o cambio físico suceden en el espacio. Algo obvio. Después de todo, ¿dónde más puede suceder? En todo caso, el tiempo es completamente desconocido para los científicos. Eso es decepcionante de muchas formas. Es algo así como un engaño. Y eso lo acabo de descubrir mientras estoy describiendo esto, lo cual es muy extraño. Todo evento que se ciñe al concepto del tiempo, como lo describen, tendría la peculiaridad de ser solo deducción. Ya si dicha deducción está bien, incompleta o mal, pues eso de darle el concepto de dimensión a algo que no se sabe qué es, yo lo comprendo como un acto de fe. Más bien deberíamos comprender que el concepto del tiempo es solo eso, un concepto, y que es útil, pero inexistente. Y como es inexistente, debería de ser tomado en todo cálculo como lo que es, un evento o cambio físico, solamente. Y basado en lo anterior, pensando en desarrollar otro tipo de matemáticas, ¿cómo se desarrollarían cálculos matemáticos sin la variable del tiempo? ¿Cómo se podría desarrollar nuevos modelos matemáticos atemporales? Obviamente, para todo aquello donde se puede sustituir dicho concepto del tiempo. Y derivado de lo anterior dicho. El tiempo, al ser solo relativo, no se puede establecer de forma estándar, sino solo de forma particular. Esto significa que para saber que el tiempo existe en realidad, solo es posible bajo la exposición a una experiencia de la aceleración hacia o a la velocidad de la luz. Y, por otro medio, adentrando a un cuerpo masivo de gravedad, como los mencionados agujeros negros, literalmente. Y lo más extraño será que para nadie más tal evento existe, solo para el que lo experimenta. Solo tal individuo sabrá que el tiempo es real. Claro, suponiendo que tal persona sobrevive a la experiencia de acelerar cerca o a la velocidad de la luz, ya que su equipo de transporte se verá afectado en determinado momento por toda la energía del universo, según describe la teoría, o ser aplastado por la intensa gravedad en caso de que se encuentre un cuerpo oscuro de gravedad, el cual debe o debería tener una frialdad interna de cerca del cero absoluto. Y eso al parecer. Aunque la muy mencionada radiación de Hawkins tal vez lo caliente, un poco, solo un poco. Quién sabe, tal vez. Claro, claro, todo eso sucedería dentro de tal singularidad de oscuridad. Sí. En tal situación parecen cosas, más bien conceptos, realmente inmedibles, siquiera. Y basado en lo que acabo de escribir, es comprensible que usamos el tiempo señalándolo como un reloj. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es que nadie se había dado cuenta de ese simple hecho? ¿Cómo es posible que tú le puedas decir a una persona y enseñarle tal cosa y decirle esto es el tiempo, el que llevas en tu muñeca, en tu antebrazo, el que ves en la pared colgado, el que consideramos el reloj más exacto de la historia de la humanidad? Es que eso es el tiempo. No, esa es la forma de medir un evento, de cuándo empieza y termina lo que queramos medir. Y que eso es lo que consideramos como evento cronológico y medible y que le podemos llamar periodo de tiempo. Pero el tiempo como factor universal, como lo que conocemos como espacio-tiempo,
Pues en realidad no es eso. Eso no es el tiempo. El espacio existe, el tiempo no. Existe el movimiento, y el movimiento hace tangible al tiempo, si queremos traer a la existencia el tiempo de alguna manera. Pero el tiempo no son los mecanismos electromecánicos, mecánicos, para considerar que eso es el tiempo. Yo mejor respondería, ¿cómo puedes darme una prueba infalible de que el tiempo existe, sin que te bases en la desintegración atómica? Porque tú estás diciendo que el tiempo es una dimensión. Le estás quitando a un concepto espacial un efecto que tiene por sí mismo, que es el movimiento. El espacio se mueve. El espacio es movimiento. No son dos cosas combinadas. Pero el tiempo en realidad no existe como dimensión. No es ningún artilugio mecánico que el ser humano haya desarrollado. Ese es el error conceptual del tiempo. El tiempo es otra cosa en tal caso. Nada tiene que ver con los mecanismos que diseñamos para medir series cronológicas de eventos donde empiezan y terminan. Para nada. Y con esto empiezo mi canal. Puedes tratar de decir que mi comprensión del tiempo está errada, o no está muy bien descrita, o me faltan datos. De eso se trata, que generen preguntas para poderles contestar. Que no entendiste de lo que acabo de decir. Y sería genial que este primer video te hiciera imaginar qué es lo que puedo contestar respecto de lo que tú tengas en tu mente y que probablemente no tengas una respuesta válida, o al menos paralela o diferente como la que acabo de dar. El tiempo no es ningún mecanismo que haya diseñado el ser humano, porque ese mecanismo que ha diseñado el ser humano ya sea basado en los elementos del universo o en un mecanismo diseñado por el mismo ser humano, sería en la dimensión misma. Y eso no es así. Aunque tal vez los mismos elementos nos pueden llevar al pasado. En todo caso, si la desintegración atómica es el tiempo, entonces estás diciendo que la desintegración atómica nos puede llevar al pasado. Y creo que es algo que tampoco habían pensado. Se asume que el espacio-tiempo existe, que podemos comprobar que existe de dicha teoría. El concepto de espacio-tiempo describe principalmente el concepto del espacio. Y dicho concepto hace referencia al lugar donde existimos, donde nos movemos y tenemos la evolución misma de la energía y la materia. Aún podríamos describir limitadamente que una característica de dicha descripción es el concepto de volumen. Es una forma limitada de describir el espacio, pero no es dicha característica el espacio como tal. El espacio debe tener muchas más características y no se le han adjudicado como tal a dicho supuesto contenedor, ya que contiene el universo mismo, la realidad misma. Pero con respecto al concepto del tiempo, no podemos describir lo mismo que con el concepto del espacio, ya que el tiempo es un concepto abstracto de la medición cronológica de todo lo que tiene dicha característica. Es como decir que medimos dónde empieza y termina algo. Y al resultado de dicha medición también se le conoce como tiempo, entre otras formas de medir, como es la longitud, peso, etc. Pero el tiempo no es algo que puede medirse como el espacio. Si nos basamos puramente en una característica específica, porque se dice que el tiempo es relativo al observador, por lo cual es dependiente de la masa y la gravedad misma, de los objetos de referencia sobre los cuales se mide dicho concepto del tiempo mismo, por lo que no existe el tiempo que está sincronizado en el espacio. Mas, sin embargo, se le describe mutuamente e inseparablemente como concepto, aun y cuando dar un tratamiento aparentemente indistinto, lo cual también es contradictorio. En tal caso, parecería que ya se dieron cuenta de tal falta aparente. El espacio no es el concepto del tiempo mismo, sino que el no descrito movimiento espacial, o descrito muy limitadamente en la teoría inflacionaria, es la causa de que el tiempo pueda existir, ya que el movimiento, como había mencionado, puede traer a la existencia el tiempo bajo el concepto de la medición misma. En todas las teorías cosmológicas sobre el inicio del universo, es necesario el espacio, no importa cuál sea esta
la forma en que se concibe, de que existía antes o que no existía antes de dicho evento. Pero en todas es necesario el espacio. Curiosamente, el espacio no puede ser creado de la nada, porque la nada no es espacio, es otra cosa. Si el concepto del espacio se basa en que es parte de la nada, el espacio no existiría, porque la nada ya no existe, que es otro concepto del cual voy a hablar después. El espacio no es algo que porque no lo podamos tocar es intangible, de hecho vivimos en él. Eso le da tangibilidad de alguna forma. No es algo que nos estemos imaginando, pero el tiempo sí. Necesitamos el tiempo porque somos seres finitos. Es indispensable para nosotros. Siempre lo ha sido y siempre lo será. Aunque para los animales inferiores a nosotros parece que no les interesa tanto ese concepto, simplemente porque así pasa en su organismo, es un ciclo circadiano el que tanto se conoce. Pero eso no es el tiempo. Si hacemos una concesión de que el tiempo existe, entonces ¿en qué momento estamos en el universo? ¿En qué momento del universo estamos? ¿Cuál es el tiempo real en el que estamos? No el tiempo terrestre. Eso es imposible de determinar. Se tendría que comprobar la teoría del Big Bang y luego la inflacionaria para saber en qué momento estamos de dicho tiempo. Sería absurdo buscar tal cosa. Hasta luego. No se puede. Parece que el tiempo es individual para cada entidad o cada mente que lo percibe y lo concibe. Eso es muy arbitrario para decir que en realidad existe el espacio-tiempo. Cada quien lo usa como le conviene. No creo que sea correcto. Es como decir que el espacio es el tiempo y viceversa. No que el espacio sea una dimensión adicional. Esa es la cuestión. El tiempo es un concepto mental. Es como una concesión que tenemos. Es una herramienta, no una dimensión. Es una herramienta como la ciencia. La ciencia no nos dice esto, no nos dice aquello. Es el científico el que dice esto es o esto no es. Pero es un ser humano que se puede equivocar. Y respecto de eso, de que la ciencia no es una persona y por lo tanto no es la ciencia la que nos da respuestas, sino el científico que utiliza dicha herramienta. Hay que despejar bien esa forma de expresar por parte de las personas y sobre todo quienes practican la ciencia. Hay que hacerles ver que eso nunca es así, que si bien la ciencia puede ser exacta, es tan exacta como la mente del ser humano que lo practica. Y porque la mente del ser humano puede errar y bastante. La ciencia en realidad, aunque se le considere exacta, depende mucho de lo que quiera expresar la persona que utiliza la ciencia sobre algo en específico. Por ejemplo, el tiempo mismo, que parece que acabo de encontrar una acepción a lo que parecía correcto basado precisamente en ciencias exactas, como la matemática y la física. Y no es que estén errados los cálculos, el concepto es el que está errado. El concepto de un científico que utilizó una herramienta científica, a la ciencia, para hacer pensar a los demás que tenía razón, o que tenían razón, o que tienen razón, porque todavía está vigente todo eso. A ver qué tanto se dice al respecto con lo que estoy diciendo. Va a ser interesante, de hecho. Por lo pronto, es todo. Pero es esto un ejemplo, como dije, de lo que puedes llegar a preguntar y que yo trataré de responder. Es solo para empezar. Espero que me sigas haciendo preguntas sobre lo que a ti te interesa. Trataré de responder lo más pronto posible en base a la cantidad de preguntas que se hagan en ese sentido o en algún tema específico. Es todo de momento. Hasta pronto.